Nos nació en el corazón la necesidad que tenían estas personas para llevarles algo de comida. Empezamos, me acuerdo bien, con 70 tortas. Y quienes además somos los que producimos y generamos a las nuevas generaciones. Pues la verdad nosotros recibimos más de lo que damos. Todos nosotros tenemos la obligación moral de lo poco o lo mucho que tenemos de compartirlo. Nosotros no vemos si son indigentes o no. A quien se acerque, nosotros le damos la comida. Amar a la mamá de ellos. Respetar a la mamá de ellos. Ese es el mayor ejemplo que necesitamos hoy en la actualidad. A ver, el sexo sí, pero del bueno. Como Dios manda, sí. Como Dios manda. Amigos de Café Machado, ¿cómo están? Espero que muy bien. Continuamos subiendo material que le pueda a usted servir, con información igualmente que le pueda servir o que sea relevante, pero que también usted pueda aprovechar, porque la gran ventaja de las redes es que es una diversidad de temas que se pueden encontrar ahí. Unos buenos, otros malos, como en todos lados, pero en esta ocasión tengo la dicha de tener sobre la mesa y poner a disposición de ustedes este tema que es muy importante. Raro que se hable sobre esto, pero vamos a hablar sobre un taller. A ver, aquí lo voy a poner. Ahorita lo ponemos bien así para que lo vean bien. Es un taller de sexualidad en el matrimonio. Y dices, a ver, ¿de qué se trata? Primero quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros, me da mucho gusto saludar. Hace mucho tiempo que no lo veía, el licenciado Francisco Vega, que lo conozco hace mucho tiempo cuando andábamos en los coros ahí de la iglesia. Francisco Vega, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Joaquín, por invitarnos. Gracias, aquí estamos con mucho gusto, con tu equipo también. Muchas gracias. Y a su esposa, Marta Carrillo. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ustedes hacen una labor muy bonita que el otro día tuvimos aquí en una nota en donde, así como pareja, que invitan a más gente, pero que buscan ustedes ayudarle a los demás. Amén de las cuestiones que se puede hablar de religiosas y esas, es el ayudar. Yo creo que la principal enseñanza que se nos da en los que abrazamos la fe católica es ayuda. Lo decía la Madre Teresa, ayudar hasta que duela. Y yo difiero un poquito ahí, ayudar no te duele, al contrario, ayudar te enaltece, a mí me gusta hacerlo, y ustedes lo hacen todos los sábados, dando desayunos. A ver, platíquenos así rápido sobre eso. Pues todos los sábados a las 10:30 de la mañana, pues nos trasladamos a la iglesia catedral de aquí de Mazatlán. Ya tenemos 4 años, esto inició a raíz de la pandemia, en donde pues empezamos a ver que desafortunadamente andaba mucha gente en la calle, a las que si de por sí entre nosotros no nos acercábamos por el temor de la pandemia, a estas personas pues nadie les ofrecía nada, nadie se les acercaba. Entonces, pues de ahí nació, nos nació en el corazón la necesidad que tenían estas personas para llevarles algo de comida. Y ahí empezamos con una mesita chiquita, le pedimos permiso a nuestro señor obispo y pues él encantado pues nos permitió estar ahí. Y empezamos, me acuerdo bien, con 70 tortas, unos refrescos, una mesita y nuestros hijos, Francisco y yo y nuestros hijos. Y empezar a volantear, a decirles a la gente que si alguien sabía de personas que necesitaran, que ahí va a haber. Entonces así fue incrementando y cada semana eran más personas y más. Y ahora son, pues, yo creo que unas 100 personas y a veces más. Porque hay muchas gentes que ya están aquí, pero hay gente que viene de paso y que también llegan ahí, que saben del comedor. O sea, no necesariamente le dan de comer a indigentes, sino que va gente que no tiene realmente manera de hacerse un alimento. Así es que nosotros no vemos nada, nosotros no vemos si son indigentes o no, a quien se acerque nosotros le damos la comida. Y hay personas que vienen, por ejemplo, migrantes que llegan nada más de paso aquí a Mazatlán y que pues también llegan ahí al comedor.
y se les da de comer y pues la verdad nosotros recibimos más de lo que damos. Porque en el momento en que tú le das de comer a la persona y sabes que lo necesita, es como un gozo que siente uno en el corazón. Hay gente que a lo mejor no lo ha experimentado, que no lo cree, pero sí es cierto. Yo siempre le he dicho, cuando das, cuando ayudas, sientes así, sientes bonito, Sí. ¿no? Sientes así como que, pude hacerlo, pude ayudar. Habrá quienes no lo han experimentado y tal vez por eso no lo crean, pero es muy bonito dar. Y en este caso, pues me hablan ustedes que de la pandemia para acá, que la pandemia sirvió para muchísimas cosas, ¿eh? La verdad que le revolvió el agua al tinaco tremendo eso de la pandemia. Muchos aprendimos a que a lo mejor no sabemos convivir en familia como tal por estar encerrados y no sabemos cómo convivir realmente. Se soltaron muchos demonios durante la pandemia, pero también nos sirvió para provocar situaciones, por ejemplo, como esta, como la que nos decía hace días Chuy Tirado, que ellos hacían la labor de mover en las noches a los enfermeras y doctores, que ningún taxi los quería agarrar en la pandemia porque tenían miedo a contagiarse, y ellos en sus motocicletas los estuvieron moviendo. Todo ese tipo de cosas sacó la pandemia. Pero lo que voy es que yo a Francisco lo conozco desde que estábamos en el coro de ahí, en el coro de la Cristo Rey, y desde entonces ya hacían labor los del coro. Yo no fui al coro como tal, yo andaba noviando con una hermana de uno que tocaba en el coro. Sí. Le mando abrazos al cielo a Roberto, al buen Roberto Espinosa. Pero hacían ustedes mucha labor, de todos iban y ayudaban y llevaban comidas y cosas por el estilo, Francisco. Sí, claro, en aquella época, recuerdo, pues no sé, hace 40 años, más o menos. No saquemos cuenta. 40 años justamente que ahí empezamos a hacer algunas labores. ¿Por qué? Porque estamos en ese grupo allá de jóvenes de Cristo Rey, de Iglesia Cristo Rey, y ahí justamente llegaban migrantes de todos lados, ¿no? Y ahí lo que generalmente hace una persona que está sin rumbo, que está desolada en una ciudad nueva, va y busca una iglesia porque es el refugio inmediato, ¿no? Entonces llegaban con nosotros, les dábamos de comer, incluso los hospedábamos, ¿no? Y así empezamos de cierta manera, ¿no? Pero bueno, hemos venido nosotros haciendo situaciones un tanto cuanto a lo mejor esporádicas desde hace tiempo, cada quien desde su trinchera, etcétera. Pero bueno, ya una vez que nosotros también ya como matrimonio empezamos a ver estas necesidades, de repente hacíamos comida, íbamos allá donde estaban las vías con los migrantes y poníamos en la camioneta, poníamos de los guisados que hacía Marta, etcétera, y ahí les dábamos de comer, pero lo hacíamos esporádicamente y siempre decíamos, vamos a poner un comedor cuando tengamos recursos. Y pues bueno, yo creo que eso era muy efímero, ¿no? Entonces llega el 2020, se colapsa todo, tú dijiste, la hora de la verdad, de las reflexiones, ¿y qué tuvimos que hacer nosotros? Pues sentimos el llamado de que ordinariamente nosotros éramos rechazados, porque teníamos que estarnos cuidando con cubrebocas, mascarillas. Entonces, con mayor razón, todas esas personas que ni siquiera cubrían los protocolos que exigían las autoridades en ese momento, y pues eran doble o triplemente rechazados. Pero esas personas, por supuesto, que como nosotros, son hijos de Dios. Y alguien también tenía que empujarlas, ¿no? Entonces empezamos, esta idea la nutrimos, Marta y yo, la consensamos con nuestro obispo, don Mario Espinosa, la cristalizamos y empezamos. Pero dijimos, vamos a empezar algo que no vamos a parar. Porque ahí tienes que tener formalidad. Y empezamos con los sábados, después entre semana, porque no tenemos un lugar fijo y hacemos tortas, por ejemplo, muy temprano, en la noche que llegamos, y las tortas las aventamos en una mochila, y en la caminata diaria, pues ya nos esperan las personas, los que pernotan por la Avenida del Mar, en el centro, etcétera. Pero bueno, hasta ahorita hemos hecho esto, tenemos más de 4 años. En octubre vamos para 5 y es una empresa, porque es una empresa, es una sociedad de facto que tenemos Marta y yo, por supuesto que no tiene
aquí, ¿cómo se llama? Fines de lucro. Fines de lucro de ninguna manera, y que a su vez se ha ido sumando muchas personas, como te decía, que ni siquiera aparecen en la pantalla o no quieren aparecer, pero que nos van haciendo fuertes. Pero mira, estás diciendo algo importantísimo. Yo no sabía lo que ustedes hacían hasta que Ana los descubrió, nuestra reportera, y sube esta nota. Y ya saben que yo no me callo ni mis pecados. Una cosa es hacer la labor como la que hacen ellos, que empezaron con la pandemia, y otra, que hay muchos que llevan su ayudita y se toman la foto. Primero se toman la foto y luego reparten lo que traen. Eso no es lo mismo. O sea, si vas a regalar, no andas buscando cámaras. Aquí nosotros los encontramos a ellos, pero ellos no nos buscaron a nosotros. No es oye, voy a regalar tortas en tal parte para que vayan y nos cubran. Eso ya no es realmente, para mí por lo menos, no es unas ganas de ayudar auténticas y legítimas. Y a ustedes lo hacen sin esperar reflectores, sin que la gente les haga fiesta ni nada. Lo hacen porque les nace del corazón. Pero me llama la atención que lo hacen en pareja. Sí. Y jalan a otras parejas a que les ayuden. Pero te diría que los motivó, pues obviamente ustedes son gente muy religiosa, son gente apegados a la religión, pero ¿quién jaló a quién? ¿Quién dijo, cómo ves si ayudamos a esto? ¿Quién es el que mueve? O los dos al mismo tiempo. Pero alguien tuvo que haber tenido la necesidad de estar haciendo todo este trabajo que realizan, porque aparte ustedes buscan a otros matrimonios para hablar sobre situaciones que se viven todos los días y que a veces no vemos de manera natural o no los detectamos, y ustedes lo hacen ayudando a los demás también en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que yo desde que empecé yo de novia con mi esposo, yo empezaba a ver todas las actividades que hacía, lo que era dentro de la iglesia, todas las salidas, y eso me empezó a gustar mucho de él. Entonces yo a raíz de eso a mí me empezó a gustar mucho también. Entonces más bien él me jaló a mí. Y a mí la verdad me encanta ayudar a las personas. Para mí es algo que me llena. Y en ese trabajo que realizan de matrimonio, platíqueme, ¿qué es lo que hacen? Bueno, esto de los matrimonios, que de una u otra manera nada tiene que ver con un movimiento que estamos ahorita también representando localmente aquí en Mazatlán, que es justamente lo que se llama Cruzadas Matrimoniales en Mazatlán, que es un movimiento muy grande, cuya sede está en Guadalajara y que ha logrado llegar a la mayor parte de la República. Pues efectivamente, pues nosotros como matrimonios empezamos a entender que, como todos, necesitamos ayuda. O sea, no tenemos todas las respuestas y empezamos, como empiezan todos, con un mecanismo, con una historia que de una u otra manera se fueron presentando situaciones complicadas, situaciones de alegría, de sufrimiento, y bueno, y pues necesitamos sobre todo ayuda y necesitamos a Dios en nuestro matrimonio. Entonces fuimos así, estando conscientes en ese tema y buscando, por supuesto, ayuda. Y después de que logramos tener nuestra ayuda, pues ahora empezamos a ejercerla, a distribuirla, a realizarla hacia las demás personas. Y así empezó el tema de los matrimonios. Justamente empezamos con unos conferencistas desde el 2012, los traemos aquí al Colegio INCO, etcétera, pero que hablaban de temas generales de espiritualidad, pero ya nos circunscribimos nosotros interesadamente en los matrimonios. ¿Por qué? Porque los matrimonios son efectivamente la base de la sociedad y quienes además somos los que producimos y generamos a las nuevas generaciones. Y que desde ahí mismo se tienen que empezar a atacar y que esos mismos, por los problemas que pasen, podemos restaurarnos. En el caso mío hay una historia muy larga de barbaridades cometidas y que finalmente, pues también gracias a Dios, por la gracia de Dios, hemos sanado, hemos logrado encauzar, y ahora estamos en ese tema, justamente por los matrimonios trabajando.
El tema del comedor humanitario es totalmente independiente porque es una labor particular y familiar, ¿no? Que así queda, tú lo dijiste bien, no tenemos que andar en reflectores, ni tenemos que ver, esto no es un tema ni tampoco de cuestiones electorales, de ninguna manera. Esto es una situación porque todos nosotros tenemos la obligación moral de lo poco o lo mucho que tenemos de compartirlo. Eso queda así, ¿no? ¿Cómo viven? A ver si sé elaborar la pregunta. ¿Cómo viven ustedes o cómo viven a Dios en el matrimonio? Porque nos acordamos de Él hasta que estamos metidos en una bronca, hasta que se nos enferma un chamaco, hasta que nos va a dejar la mujer y algunos hasta lo festejan, hasta que tenemos un problema muy serio económico, hasta entonces nos acordamos de Dios. Y es cuando como parejas también se acuerdan uno y otro, ¿no? Pero ¿cómo creen ustedes que se deba de vivir en ese sentido? Sin caer en el fanatismo, sin caer en que para todo te quieras dar golpe de pecho, porque hay gente, y eso es cierto, que, ¿cómo dicen? A Dios alabando, o sea, se le pasan diciendo que Dios es lo máximo, y los ves en obra, dices... que no sé, que se la pasa dándose golpes de pecho. Claro, claro. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo visualiza para la gente que nos está viendo? Bueno, en el caso de nosotros, desde siempre hemos clamado a Dios. Nosotros, te puedo decir que yo desde el primer día que me casé con mi esposo, a pesar de todos los problemas y de todo, siempre ha estado Dios en el medio. Yo siento que Él es el que ha sido la fortaleza de nosotros dos para salir adelante. Entonces es una lucha de todos los días y es un poner todo en las manos de Dios, porque pues sin Él no salimos adelante. Todo lo que hacemos, todo lo que es cruzadas matrimoniales, lo que es el comedor, lo que son nuestros hijos, principalmente nuestro matrimonio, todo lo hemos puesto en manos de Dios y de esa manera pues ya todo lo demás viene. No hay matrimonios perfectos, dicen, ¿no? Así es, no somos perfectos, tenemos problemas como todos los tenemos, pero por Dios, con la ayuda de Dios precisamente es que los hemos podido sacar adelante. ¿Qué nos dices sobre eso? Mira, bueno, se me ocurre un ejemplo muy claro. Por ejemplo, quien ha tenido la fortuna mejor de sacar un carro de la agencia o comprar un carro de segunda mano, ¿qué sucede si a ese vehículo, por muy nuevo que esté, tú no le das mantenimiento? ¿Qué pasa al año? ¿Qué pasa a los 2 años que no le metas mano? Va a arrojar inmediatos problemas y se va a venir a colapsar, se va a echar a perder. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el kilometraje que tenemos nosotros como matrimonio son 32 años. 32 años obviamente de subidas, bajadas, pero a ver, ¿cuántos mantenimientos hemos tenido nosotros como matrimonio? Yo te preguntaría a ti en tu matrimonio cuántos mantenimientos o cada cuántos kilómetros le has dado mantenimiento. ¿Y qué es un mantenimiento? Un mantenimiento en principio es justamente, pues es tener cuando menos el auxilio de un retiro espiritual, por ejemplo, al que nosotros estamos promoviendo también los retiros espirituales para que, los problemas principales del matrimonio, ¿cuál es? La falta de comunicación. ¿Qué es lo más común? La comunicación en todos los sentidos. Ahorita las parejas, desafortunadamente, hay de muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pocos tienen como primicia o como religiosidad estar, cuando menos, darse un tiempo como personas, como parejas. Es decir, ya no se atreven a seguir enamorando, ya no se atreven a seguir viendo a los ojos, ni siquiera se pueden sostener las miradas, ni mucho menos a platicar neta lo que sucede, qué sucede, o sobre todo llegar a la gran pregunta que podemos hacer entre los matrimonios, decir, a ver, oye, ¿tú crees que yo te hago feliz? O sea, llegar a la gran pregunta, hablar con la neta, es decir, sin tapujos, sin ambajes, ¿qué está sucediendo? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Estoy haciendo lo correcto o no haciendo lo correcto? Pero para eso se necesita, híjole,
Primero que el hombre se quite de muchos tabúes, aparte de tener valor, y que también que el interlocutor le entienda, porque oye, te hago feliz y que diga, ¿qué te metiste? ¿Qué tomaste? ¿Qué traes? ¡Ay, tu padre viene raro! Imagínate, o sea, tiene que haber una educación en ambos, ¿no? Antes había un programa que se llama Escuela para Padres, por cierto, que es muy importante. Sí. Porque nosotros como padres reflejamos en nuestros hijos nuestro comportamiento, y de ahí viene la cuestión de los valores y todo eso. Tú enseñas mira papá, un celular, agarra, vente. Ahí ya te fregaste en el chamaco, claro. Aunque dicen que no, ya al chamaco ya sabe, entonces va a entender, y el chip va a meter, cuando ve algo tirado es mío, no voy a preguntar de quién es, o aunque se le haya caído a alguien, es mío. Y eso ya nos, como en cuestión de valores, pues andamos fritos. Y no nada más en Mazatlán, en Sinaloa, en México y en todos lados, cada vez decaen más, porque los padres no nos hemos dado a la tarea de inculcarlo a nuestros hijos. No necesariamente que sean non plus ultra, nada más que hagan lo correcto. Justamente, pero un hijo, cada acción u omisión que tengamos los padres, los hijos son los primeros espectadores. Y no necesariamente tienes que expresarles de palabra algunas providencias a los hijos, sino los hijos van a actuar justamente con lo que ven. ¿Cuál es el mejor ejemplo que le podemos dar los padres a nuestros hijos? Primero, amar a la mamá de ellos, respetar a la mamá de ellos. Ese es el mayor ejemplo que necesitamos hoy en la actualidad. Porque si vemos ese amor, ese respeto, de esa manera voy a buscar yo que haya, o voy a buscar una persona para amarla y respetarla. Pero si nosotros frente a nuestros hijos ni siquiera la amamos, ni siquiera la respetamos, ni siquiera la tomamos en cuenta, entonces un hijo así crece. Y estamos formando a la generación del mañana, que van a ser los buenos ciudadanos o los malos ciudadanos. Entonces, esa es una gran responsabilidad que tenemos todos como padres. No solamente es casarnos y tener hijos y que vengan los que vengan, no, sino que justamente tendremos que infundirles valores morales, pero nadie va a dar lo que no tiene. Claro. O sea, yo como le voy a obsequiar un valor a mi hijo si ni siquiera lo tengo. Entonces, primero, tenemos que tenerlo nosotros. Nosotros buscamos el valor a través de Dios, el valor a través de los mantenimientos, los retiros, las conferencias, las pláticas, talleres como este, que es un tema muy chido, muy chido, ¿no? Vamos a caer de una vez en el tema, taller de sexualidad en el matrimonio. Y estamos hablando de una cuestión de cómo se ve la sexualidad dentro de la religión. Porque dices, a ver, ¿qué es pecado entonces y qué no? Porque dicen, no, es que el sexo es pecado, pero la única forma de procrear, bueno, ya se les han ingeniado de otras maneras, pero la forma normal, biológica y natural de procrear es a través del sexo. Así es. Entonces, ¿cómo ve la religión el sexo? A ver, platíquenos, porque vienen especialistas, el licenciado Edith Martínez y el licenciado Francisco Hernández, vienen a hablar sobre este tema en específico. A ver, platíquenos. Bueno, es muy interesante. En principio, Joaquín, bueno, voy a empezar yo para que de ahí siga mi esposa. En principio, agradecer al Instituto Hispanoamericano de Mazatlán, a los señores Torrero, a Martita, que nos están abriendo las puertas para que podamos realizar este evento ahí, ¿no? En el Polideportivo. Creo que vamos a desarrollarlo este próximo 28 y 29 de marzo, que va a ser un taller de 5 horas, que van a durar 28 de marzo, que es viernes, de 6 a 8 y media de la noche, y el sábado, 29 de marzo, de 5 a 7 y media de la noche. Van a ser 5 horas que vienen estos especialistas y peritos en la materia para hablarnos del sexo. ¿Cómo llegamos a este tema? ¿Cómo les pedimos a nuestros amigos Edith y Paco que vienen para que nos hablaran de este tema? Pues justamente uno de los temas fundamentales en el matrimonio es la sexualidad. O sea, por ejemplo, vamos a hacer algunas preguntas al aire. Cuando nosotros éramos pequeños, la sexualidad siempre se dejaba de lado como un tabú.
y le daban lado a nuestros padres, porque en realidad pocos son los padres que generalmente hablan con los hijos sobre ese tema. O sea, es decir, un padre no te instruye, oye hijo, cuando tú te vayas a casar, etcétera, debes de actuar de esta manera, etcétera, 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 etcétera. Nada de eso. Ahí no hay ningún manual y por supuesto que ni nos instruyen, ¿no? Sin embargo, cuando uno llega al matrimonio, bueno, hoy las relaciones sexuales se dan antes y después, como sea, ¿no? Pero cuando llegas al matrimonio, pues llegas con aquella historia que te contaron los amigos o con aquella historia que tú viste en internet o que viste en una revista pornográfica. Con más desinformación que nada. Sí, hombre. Y tú creas prototipos que dices, así debe actuar uno, y uno cree que así debe de actuar. Entonces va lleno de parches uno de tal manera que no actúa como debe de hacerlo porque se le da vuelta. Cuando en el matrimonio la sexualidad es tan importante para que pueda el matrimonio subsistir y no es un pecado como tal. Entonces, ¿qué vienen a decirnos Edith y Paco? Justamente vienen a mostrarnos algo tan importante sobre el sexo. A ver, el sexo sí, pero del bueno. Como Dios manda, sí. Como Dios manda. Me llama la atención el sexo, pero como Dios manda. ¿Y cómo lo manda Dios? Pues bueno, ahí nos van a explicar y donde van a hacer un montón de preguntas, pero bueno, ¿cómo lo mandan? Pues yo te puedo decir cómo no lo manda. O sea, ¿cómo no lo manda? Hoy se ha tergiversado el tema sexual entre las relaciones de parejas, donde se dan otras cuestiones muy, pues, extremas, que no tenían que ser con el tema pues sexual. Dios ve el sexo como algo bueno, por eso lo creó, por eso es parte del matrimonio, por eso uno debe disfrutar y no es pecado disfrutarlo. ¿O qué nomás tienes que disfrutar el sexo cuando vas por fuera a hacerlo? ¿Y por qué no disfrutarlo cuando lo haces con tu pareja, con tu matrimonio? O sea, ¿qué sucede? Son preguntas muy interesantes. Y no nada más ver el enfoque, no nada más ver el enfoque en la cuestión religiosa, o sea, qué acepta Dios y qué no, sino que como pareja, darte cuenta qué es, cómo debe ser, a ver, déjame buscarle bien para formular la pregunta, o sea, cómo debe de ser compartido y disfrutable entre la pareja, porque por lo general lo que tú dices, llegas al matrimonio y es como una película en donde el hombre llega así como... O sea, llegas con un montón de cosas que no entiendes todavía y llegas así como el lobo feroz y la mujer es la caperucita, ¿no? Así como que, ay, pues es que no me queda de otra o tengo miedo. Y dices, ver, es que no tiene nada de malo y se pueden intercambiar también los roles, o sea, y no por eso vas a tener una mujer pervertida, o sea, tiene que haber, si para eso se hizo ya es el disfrute, pero de repente son temas tabús que no se tratan y que hablar inclusive entre matrimonios en una fiesta, menos. Y ahora lo haces en un taller. Así es. A ver, Marta. Yo siento que también ese tema de la sexualidad en el matrimonio, la comunicación de ese tema en el matrimonio es muy importante. Preguntarte, esposa, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? O sea, uno también tiene que decir, tienes que expresar lo que te gusta y no. Y muchas veces, por ejemplo, las mujeres nos callamos y decimos no, o creemos que lo que vamos a hacer está mal. Entonces, como dice mi esposo, la sexualidad pues no es nada malo, es algo que Dios creó y que es para que ambos lo disfrutemos, ¿no? Dentro de lo que es la relación matrimonial. Y es importantísimo por vencer, aparte de vencer tabús, educar en valga la redundancia, tener educación sexual como pareja, porque para que no se caiga la sumisión de repente, nos hemos convertido, somos una sociedad que se ha vuelto tan hipócrita, pero aparte tan extremista, porque de repente, por ejemplo, dices, es que las mujeres se enseñaron a decir no, y de repente están demandando al marido por violación, y dicen, oye, ¿por qué no están casados?
No, pero es que me hizo lo que... ¿Por qué no lo platicaron antes? Así es, ahí es donde... O sea, ¿por qué entra tú la no abriste la boca y le dijiste, espérate, La comunicación. la Eso. comunicación? que es tan importante. Así. Y ahora estamos cayendo en ese tipo de cosas que dices tú, como que no va, o sea, ¿cómo voy a tener demandado a mi marido? O viceversa, ¿no? Y siguen viviendo juntos. O hay matrimonios que se divorcian y siguen viviendo juntos. Y dices, espérate, entonces, ¿de qué se trata? Sí. ¿Dónde está en realidad la relación como pareja y que viene siendo finalmente la pareja la base de la sociedad en ese y en todos los países? Así es. Por Entonces, supuesto. es un tema muy interesante. Muy interesante y que va a desprender un sinfín de preguntas. Pero, por ejemplo, ahí le van a preguntar seguramente a los ponentes, oye, a ver, dime qué es lo permitido y qué no. Ujú. ¿Qué se puede tocar, qué no? ¿Qué se puede hacer, qué no? Justamente estamos queriendo darle frente a este tema para que la gente también pues escuche, abra los oídos y ponga en práctica lo que debe de ser. Y que entienda que el sexo no es malo y que pues tienen a su esposa, a sus esposos. Hay que buscar también, ¿cómo se llama? Ilustrarse para saber hacer lo que se tiene que hacer. Aquí también surge otra situación, por ejemplo, Joaquín, en la generalidad, por ejemplo, hay distintos tipos de matrimonios, ciertamente, matrimonios que, por ejemplo, nos ha tocado platicar con alguien, sí, oiga, ¿cómo está la relación ahí sexual, todo el rollo? No, pues yo, el personaje, el hombre, generalmente, no, pues yo muy bien, hombre, pues si yo soy un gallo, yo soy no sé qué tanto, y no sé qué tanto, y bueno, y el esposa nomás calla, y en otro momento preguntamos a la esposa, oiga, ¿es cierto eso? Y ella dice, eso cree él. O sea, oye, espérame, entonces, ¿cómo está la situación, verdad? Entonces, algo está fallando, no hay comunicación. Tú crees que va muy bien el tema sexual, pero en realidad no lo llevas. Hay personas, por ejemplo, también, vamos a hablar a lo mejor un tema que va a arrojar inmediatos, a lo mejor, ¿cómo se llama? Asustamientos, ¿no? Es decir, oye, hay mujeres, fíjate, hay mujeres que han tenido hasta 10 hijos, que todavía han enviudado después de mucho tiempo y jamás supieron lo que era el orgasmo, ¿vale? Sí. O sea, ¿cómo está eso? ¿Y el gallo del marido qué pasó? Aquí hay una situación también que finalmente, tener un orgasmo en la mujer es pecado. ¿Por qué? Uh-huh. Y a ver, tú colaboras para que lo tenga la esposa. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Le has preguntado? O sea, hay un sinfín de cosas, pues, Joaquín, que se tienen que abrir, que se tienen que decir. Y que seguramente así, viendo que está una pareja al frente, pues te sientas motivado, te des valor. Claro. Porque muchas veces las que más se callan son las mujeres. Sí. Pero oye, perdón, aquí algo que está sucediendo, Joaquín, hay una resistencia por parte de algunos, generalmente los señores. ¿Por qué? Porque el acudir a un evento de esta naturaleza, es decir, oye, estoy aceptando que no estoy bien en ese tema. Y yo creo que esto tiene que ser con otra mentalidad. Si estás bien, qué bueno, pero puedes estar mejor. Pero si no estás bien, pues sé humilde y ve y escucha y mejora. Te va a servir a ti, vas a ser más feliz. La idea es que seamos felices. Y me imagino que no se trata de ir a que te den permiso de nada, ¿sí? A empezar, o que diga, es que ya dijeron que sí se puede. No es que trata de ir a pedir permiso de nada, ni tampoco a que te balconeen, o sea, es a escuchar, aprender y aplicarlo en tu casa. Se me hace muy interesante. ¿Cuándo es? Platícanos. Otra vez. Este evento lo tenemos para el día 28 y 29 de marzo. Es viernes 28 de 6 a 8:30 y sábado Aquí levanto el carrerito. 29 de 5 a 7:30 en el Colegio Hispanoamericano. ¿Tiene un costo? Sí. Sí, por matrimonio son 300 pesos por ambos días. Y si quieren ir individual, 170 pesos por ambos días también. Bueno, pero aquí hay que hacer una aclaración, Joaquín. Ese costo, pues nosotros no hacemos business con eso, no es negocio, porque bueno, tenemos que pagar los viáticos y la estadía de los ponentes, ¿no? Pero decirles a las parejas,
Y a quienes quieran pueden ir solos también. Si no hay dinero, no se preocupe, Ese usted no es vaya, el problema. porque no le vamos a cerrar la puerta. Así es. Y tampoco les pedimos, no me vengas a cooperar si no vas a ir. Queremos que vayas. O sea, que quede claro eso. Si no hay dinero, no hay problema. Es más, nomás me dices, eso lo dijiste con Joaquín, claro que sí lo vamos a sostener. Usted vaya y no le vamos a pedir nada. Absolutamente, solamente que esté ahí presente y usted finalmente recíbalo. Eso es lo que queremos hacer nosotros, claro, ¿no? Y mire, muchas veces gastamos dinero en donde no debemos. Amigos, sacrifíquenle a las ballenas y mejor no sacrifique su matrimonio y échese una vuelta para allá. Yo les agradezco mucho la información, les deseo lo mejor de la suerte. Seguramente va a despertar mucho interés porque el tema de por sí, ya per se, es interesante. Sí, Y claro. tratarlo ahorita en estos tiempos, pues es mucho más importante. Qué bonita labor la que realizan. Y les digo que tienen la puerta abierta cuando tengan ustedes eventos o algo, adelante. Con mucho gusto los volvemos a invitar o están invitados permanentes. Gracias. Y pues vamos a estar pendientes de esto. Muchísimas Está muy interesante. Muchas gracias Muchas gracias por el Joaquín. espacio. De verdad que gracias por el espacio y gracias porque de verdad eres una persona sumamente profesional, que yo te he Muchas gracias. conocido en tu trayectoria y la verdad nos sentimos honrados que estemos aquí sentados en tu mesa contigo, Bueno, honrado soy yo. expresando pues cuando menos un poquito de lo mucho que hay que hacer por los matrimonios en este caso. De lo mucho que pueden ustedes ayudar como matrimonio a los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Francisco Vega, ya lo saben, taller de sexualidad en el matrimonio, hay que estar pendientes. Gracias Marta Carrillo, gracias Muchas gracias. Francisco y Marta, muchísimas gracias. Continúen con nosotros aquí en Café Machado, seguimos subiendo más material para su información y también para que usted se pueda divertir o entretener o lo que usted quiera hacer con el material. Lo importante es que nos esté viendo. Muchísimas gracias. Soy Joaquín Hernández y les quiero decir que sigan teniendo ustedes un excelente, pero excelentísimo día.